Mi nombre es Isaret Rojas Miranda y esta es la exposición de los capítulos 3 al 5 de Génesis que corresponden a la caída. En el contexto inmediato de Génesis 3, vemos terminada la creación del mundo físico y todo lo que lo compone. Como pináculo de esa creación está el ser humano, hombre y mujer, que fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios y fueron puestos en el huerto del Edén, donde se encontraba, además de todo lo que fue creado por Dios, el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, mismo del cual Dios les dio una advertencia a Adán y a Eva, de no comer el fruto de él, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían, y aunque no sería una muerte física literal, más adelante podemos ver que fue una muerte espiritual. También se relata el día en que Adán y Eva, por su propia voluntad, decidieron creer las palabras de Satanás en vez de creer la verdad que Dios les había dado y el mandato que Dios también les dio. Como consecuencia de esta desobediencia, fueron expulsados del huerto del Edén y vemos cómo el pecado entra en la humanidad. Adán y Eva, en el capítulo posterior, procrean a Caín y Abel. Y una vez más, el pecado entra en la humanidad, pero ahora es derivado de la envidia. En el último capítulo vemos el nacimiento de Set y conocemos las genealogías de Adán hasta llegar a Noé. Los materiales que dominan estos capítulos es principalmente el biográfico, porque conocemos la vida y actos de los personajes más destacados, que en este caso son Adán, Eva, Caín, Abel y Set. Tenemos también el material geográfico, porque aunque bien no se mencionan lugares específicos, solamente el huerto del Edén, vemos cómo a través de la genealogía la tierra empieza a ser poblada. La forma literaria de estos capítulos es narrativa en prosa, por el desarrollo de la historia que lleva una secuencia lógica de todos los hechos, donde se nos dan detalles y todo dentro de la historia lleva una continuidad de una forma clara y estructurada. La estructura del capítulo 3 de Génesis podemos definirlo como la ruptura. Aquí conocemos la caída del hombre que empieza con la tentación, deriva la desobediencia, la confrontación o el juicio por parte de Dios y termina con la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. En el capítulo 4 de Génesis podemos ver la expansión, la vida de Adán y Eva fuera del huerto, comenzando con el nacimiento de Caín y Abel, donde después vemos cómo se genera un conflicto que termina en el asesinato de Abel. Caín entonces recibe las consecuencias de su pecado y vemos cómo Caín habita la tierra de Nod y forma una civilización, terminando este capítulo con una restauración parcial, donde se empieza a invocar el nombre de Jehová poco a poco. En el capítulo 5 de Génesis vemos la genealogía. Aquí conocemos las generaciones de Adán hasta Set, las generaciones de Enoc y por último las generaciones de Noé. Todos estos datos mencionados en este capítulo son relevantes porque nos abren el panorama para lo que pasará en los siguientes capítulos. El pasaje clave de este estudio inductivo es Génesis 3, como la desobediencia del hombre. Para empezar este estudio inductivo tenemos la observación, misma que nos permite analizar qué nos quiere decir el texto en sí mismo. A través de estas preguntas vamos a profundizar un poco qué es lo que nos quiere enseñar Dios en este pasaje. Estas son algunas de las preguntas que yo consideré más relevantes para poder hacer este estudio inductivo. Dentro de la observación también tenemos palabras que se repiten. En este caso, yo noté una repetición entre las palabras árbol, huerto, mujer, comer, ojos y tierra. También hay palabras que resaltan dentro de este texto, como es Dios dijo o Dios hizo, árbol de la ciencia del bien y del mal, serpiente, desnudez, Eva y simiente. Las principales leyes estructurales que podemos encontrar en este pasaje es, primero, problema y solución. El problema aquí está representado por la serpiente astuta, que dialoga con la mujer, haciendo que ésta caiga junto con su marido, desobedeciendo el primer mandato que Dios les había dado. La consecuencia de esto fue que vieron su desnudez. La gloria les fue quitada y murieron espiritualmente por darle la espalda al Señor, revelándose y ocultándose. Aquí es donde vemos
que se cumple lo que Dios les dijo, de que si comían del fruto de este árbol, ciertamente morirían, no físicamente o literalmente, sino espiritualmente. La solución que podemos ver a este problema es la promesa del Salvador en Génesis 3:15, conocida también como el protoevangelio. Este Salvador triunfaría sobre la muerte en la cruz. Otra ley estructural que podemos encontrar en este capítulo es causa y efecto. Podemos definir la causa como el engaño de la serpiente, y el efecto que trajo para ella misma fue humillación y maldición. Definimos también la causa, el hecho de que Eva comiera el fruto, y el efecto que produjo en ella fue que ahora daría luz con dolor. De la misma forma lo vemos en Adán. Cuando Adán come del fruto, es la causa, entonces el efecto que produjo en Adán sería que ahora su trabajo sería aún más pesado. ¿Cómo podemos interpretar este capítulo 3 de Génesis? Este capítulo nos lleva al inicio del pecado, a la caída de la humanidad y el anuncio del plan de redención que más adelante veremos cumplido con la muerte de Jesús en la cruz. La desobediencia del hombre, en este caso Adán y Eva, no fue comer del fruto del árbol, sino que decidieron creer la voz de la serpiente por encima de la verdad que Dios les había dicho, mostrando así una desconfianza a lo que Dios pudo decirles y rebeldía total a la palabra que Dios les había dado. Con este acto podemos identificarnos porque muchas veces queremos darle la espalda a Dios y buscar definir el bien y el mal por nosotros mismos. Como resultado de este acto, entonces ocurre una ruptura en la relación que existía entre la humanidad y su creador, que es Dios, trayendo entonces miedo y culpa. Cuando Adán y Eva son expulsados del huerto del Edén, podemos interpretarlo como la separación que hubo de la presencia de Dios, y aún en medio del juicio o la confrontación que hizo Dios con Adán y Eva, mostró su misericordia y nos dio a nosotros la promesa de redención, una victoria futura que vendría sobre el mal y un camino abierto para la restauración de nuestras vidas. A partir de este momento, aunque el pecado ya había entrado al mundo, se establece el propósito de rescatar al ser humano a través del protoevangelio en Génesis 3:15. Desde el capítulo 3 vemos desarrollado este plan de salvación para toda la humanidad. La reconciliación con Dios empieza con sacrificios, con leyes y con profecías que más adelante veremos cumplidas en el Nuevo Testamento con el mismo sacrificio de Jesucristo, cumpliéndose así todo lo que dice Génesis 3:15, dándonos a nosotros esa restauración total de esa relación que vimos rota con el pecado de Adán y Eva. La correlación para este capítulo en Génesis 3 se marca el comienzo de nuestra naturaleza pecaminosa. Se explica el origen de la caída del ser humano. La desobediencia de Adán introduce el pecado, la muerte espiritual y la separación de Dios. Y desde ese mismo momento, como ya lo mencionamos antes, también se revela la promesa de redención y restauración, un plan que vemos desarrollado progresivamente a lo largo de la Biblia. En Romanos 5, del 12 al 21, Pablo nos explica que por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo, y con ese pecado la muerte. Pero también nos enseña que por medio de un solo hombre, que en este caso es Cristo, viene la gracia, la justicia y la vida. Adán representa entonces al hombre caído, mientras que Cristo representa a aquel que nos trae justificación y restauración. Esto se refuerza en 1 Corintios 15:22, donde se declara que, así como en Adán todos murieron por causa del pecado, en Cristo todos seremos vivificados. La Escritura nos presenta entonces a Jesús como un segundo Adán, quien revierte los efectos de la caída y abre el camino a una nueva vida. Finalmente, esta promesa alcanza su cumplimiento en Apocalipsis capítulo 21, donde vemos una restauración final. El dolor, el pecado y la separación que comenzaron en Génesis 3 son eliminados aquí. La comunión con Dios es restaurada y la creación es hecha toda nueva. La aplicación personal que podemos tomar de Génesis 3
es que a mí en lo personal me muestra que debido al pecado que aquí inicia, mi naturaleza tiende a inclinarse siempre hacia mí misma y que existe en mí ese deseo de centrarme solo en mí, en mis criterios y en mi beneficio propio, aun cuando Dios me ha llenado de dones y capacidades para vivir en obediencia y orientada hacia Él y hacia el propósito que Él tiene para mí. Eh, con este capítulo entendí que debo de estar alerta porque no todo lo que deseo o todo lo que veo, aunque parezca atractivo, me conviene y es correcto. La tentación siempre se va a presentar no como algo malo, sino como algo razonable o algo que puede traer algún placer momentáneo a mi vida. Génesis 3 me enseña a evaluar todas las decisiones que tomo, no solo por oportunidad o por una emoción que hay en mi corazón, sino actuar desde la obediencia y la verdad, porque si doy lugar al pecado en mi vida, entonces todos esos dones, todas esas capacidades que Dios puso en mí, puedo usarlos de forma egoísta, no para servirle, sino para mi beneficio propio. La aplicación personal que yo saco de este capítulo es preguntarme si estoy usando lo que Dios me dio para mi propia satisfacción o para cumplir el propósito que Él me ha dado. También aprendí que no debo justificarme y no debo de culpar a otros así como Adán y Eva lo hicieron, porque yo me equivoco, yo tiendo a pecar en mis decisiones, en mis hábitos, así que debo practicar una cultura de responsabilidad y de confesión a Dios. En el momento que yo peque o haga algo incorrecto, debo acudir de inmediato a Dios. Dios buscó a Adán cuando él pecó y eso me recuerda que la vergüenza no me debe alejar, sino al contrario, me debo acercar con humildad cuando caigo o cuando peco.